cuarto día en este increíble lugar y hoy vamos a visitar un lugar que es visita obligatoria si se viene a Tulum. Lugar cuya característica le dio el nombre a la ciudad. Hoy vamos a la zona arqueológica de Tulum. Vamos a averiguar el precio de las entradas. Hay 3 opciones disponibles ahora en tiempo de pandemia. Exacto. La básica sale 110 con los impuestos incluidos. 110 cada uno, sí. Y solo recorrido. Exacto, es solo una caminata por una parte de la ruina. Y después con guía incluido se recorren más los laterales y otras estructuras. Se tiene acceso al guía, tal cual, y sale 500 cada uno. Exactamente. Sí. Que es la que vamos a hacer nosotros. Después hay otra más que es en barco, que se puede ver en las ruinas desde el mar, que sería la idea para explicar un poco por qué funcionaba una parte como un faro para los navegantes. El horario es de 9 a 3 de la tarde y es recomendable venir temprano, por supuesto, porque después pega el sol y comprar un buen protector biodegradable. Exactamente, venir temprano para evitar gente y para evitar insolaciones, sobre todo porque exponerse a rayos solares al mediodía no está muy bueno. La palita de la selva. También, si se puede evitar venir los fines de semana, seguramente es muy probable que haya menos gente los días de semana, que es lo que hicimos nosotros. Hoy es lunes, así que vamos a recorrer las ruinas mayas. La civilización maya era un grupo de ciudades-estados ubicados en la península de Yucatán, lo que hoy es México, Nicaragua, Guatemala, Belice, El Salvador, que vieron su apogeo en el siglo VI y que llegarían hasta la época precolombina, hasta el siglo XVI. Tulum es una de las ciudades más nuevas que se construyeron en la civilización maya. Si bien se identificaban por un mismo idioma y una cultura, nunca llegaron a consolidarse como un imperio, como los aztecas. Era una civilización politeísta, lo cual adoraban a distintos dioses y perecieron por distintas razones. Ya nos encontramos en la zona arqueológica de Tulum. Este lugar durante la ocupación maya recibió el nombre de Samá. Samá en maya significa amanecer. Eso es porque el sol sale del mar Caribe y se pone en el Golfo de México. Cuando fue redescubierto, le pusieron el nombre de Tulum, que significa muralla o trinchera, por ser un pueblo rodeado por sus murallas. Acá a nuestras espaldas tenemos una de las 3 paredes que rodean a la ciudad y como pueden ver, los mayas usaban mucho el tinte rojo para sus construcciones. Él es Eliseo, va a ser nuestro guía. Hola, mucho gusto chicos, yo voy a hacer su guía arqueológico aquí de la zona arqueológica de Tulum. Espero que se la pasen muy bonito, se van a divertir, ¿ok? Así que vamos a recorrer un poquito de este increíble lugar. El piso que tenemos de este lado, que es el piso del manglar, es totalmente pantano, Mirá. No es piso así duro, es pantano. Claro, o sea, la vegetación crece sobre el río. Exactamente. Miren, vamos a empezar de este lado. Quiero que se den cuenta de cómo es el tipo de piso que tenemos aquí. Claro. Sí, es totalmente pantano. Imagínate atravesar todo este pantano desde la carretera hasta llegar a esta parte que es 1,5 kilómetros. Imagínate. Por eso esta ciudad no pudo ser conquistada. ¿Por qué? Porque tenía 2 barreras naturales. La primera la tenían por tierra y la segunda la tenían por mar. La de tierra, ¿cuál era? Los manglares. Imagínate atravesar el manglar desde la carretera hasta acá, más aparte que te ibas a encontrar con cocodrilos, jaguares, claro, arañas, víboras, entre otro tipo de animales que viven aquí en la parte del manglar, ¿sí? Mirá. Por eso fue muy difícil poder llegar a esta ciudad. Y ¿sí? del otro lado está la barrera. Y del otro lado está la barrera, ¿no? sí, ahorita te digo más adelante. Excelente. Miren, vamos a empezar con este árbol que tenemos aquí. Ajá. ¿Ustedes conocen este árbol que tenemos aquí? ¿O lo han visto en alguna imagen? Jamás. ¿Presentaciones de algo? No. Palo borracho le decimos. Palo borracho le llaman ustedes. Ah, Bueno, sí. este es el árbol, la famosa ceiba, ¿sí?
es un árbol que para los mayas era totalmente sagrado. Cuando ellos estaban aquí, ellos le llamaban el árbol sagrado. Para ellos este árbol significa el árbol sagrado, para nosotros el ceiba, ¿sí? Bueno, ¿por qué el árbol sagrado? Porque este árbol cumple con 3 niveles. Es un árbol que está extremadamente grande, llega a crecer a 45-50 metros de largo y sus raíces se pueden extender hasta 25 metros también, ¿sí? De largo. Bueno, este árbol lo consideran el árbol sagrado porque cuenta con los 3 niveles del universo, el cielo, la tierra y el inframundo. Pues este árbol cuenta con los 3. La parte de arriba, que son sus hojas y sus ramas, esa parte sería sosteniendo el cielo. La parte del tronco sería la tierra, la vida que nosotros llevamos aquí. Sus raíces son el inframundo. Por esa misma razón lo consideraban como un árbol sagrado para ellos, ¿sí? Más aparte también ellos le llamaban el árbol Yacche. Yacche es un nombre maya que significa el que da. Mira, ¿por qué el que da? Porque es el único que puede romper la piedra caliza que tenemos aquí. Todo el norte de México, que es esta parte de Yucatán y la Ribera Maya, nosotros estamos en una plataforma de piedra caliza. La piedra caliza es esta piedra porosa que tenemos aquí. Sí, es una piedra muy dura, difícil para romper. Aquí nosotros no tenemos mucha tierra. Lo máximo que tenemos de tierra es 1 metro o medio metro. Tú escarbas 1 metro, después del metro vas a encontrar la gran plataforma de piedra caliza. Después de la piedra caliza, 10 metros más, vas a encontrar el agua, que tenemos los ríos subterráneos debajo de acá, exactamente. Y es el que le da la vida a toda la vegetación que tenemos aquí. ¿Por qué? Este rompe la piedra caliza y desciende hasta donde tenemos las aguas. Y por medio de los demás árboles se guían por medio de su raíz para poder descender hasta donde tenemos las aguas. Y así es como se alimentan todas las plantas de este lado. Mira, este árbol, escucha cómo suena. Está hueco, ¿no? Exactamente, suena como un coco con agua. ¿Por qué? Porque se mantiene de agua. Mira, mucha gente me pregunta, oye Eliseo, ¿por qué este árbol tiene sus espinas aquí? Como este árbol era totalmente sagrado, era para que no pudieras escalar el árbol y llegar fácilmente hasta el cielo. Sí, era como una protección para ellos, las espinas que tenemos acá. Y más aparte que esas espinas lo utilizaban los mayas para hacerse perforación, hacerse los aretes, exactamente. Aquí ellos fueron los que implementaron, te podría decir que el persi, sí, la perforación. Bien, más que nada. Hay algunos techos ya prohibido usar dron acá. Sí. Mira, ahí están los cuatí. Nosotros le llamamos el cuatí. Sí, cataratas de Iguazú. También le llamamos tejón. Tejón, exactamente. La estructura que tenemos adentro de la zona arqueológica, así es como se encuentra estructurado, ¿sí? La zona arqueológica cuenta con 3 murallas hechas por los mayas, ¿sí? 3 murallas hechas de piedra. Cuenta con 5 entradas, 2 del lado norte, 2 del lado sur y 1 del lado oeste. Y también cuenta uno dentro del mar. Tiene una entrada especial, una entrada estratégica que más adelante se lo voy a decir. Es el árbol, el chechén y el chacá. Se podría considerar que un árbol es malo y un árbol es bueno. ¿Cómo? El malo se llama chechén y el bueno se llama chacá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el malo? Pues es un árbol que suelta unas toxinas. Si tú te pones debajo de su sombra, ese árbol te suelta unas toxinas, o si tú lo tocas o pasas a traer con alguna parte de tu piel, te irrita. Te deja las toxinas y te da quemaduras de 2.º grado. ¿Sí? Y te tarda aproximadamente entre 15 a 12 días para que se te pueda curar. Y para curarte esas toxinas no hay ninguna pomada especial, ¿sí? No te puede curar ni la vitacilina, ni la pomada de la campana. No, sí, hay una. Te dije que crecían 2 juntos. El bueno es el que por medio de él te curaba. Mira, es este árbol que tenemos acá. Estos 2 árboles. Estos 2 árboles siempre crecen juntos en esta parte de la... Pueden crecer así o los 2 al lado, ¿sí? El chechén es el malo, es el pinto que tenemos aquí. El más delgado. Y el más rojizo. Y el chacá es el bueno, es el rojizo, ¿sí? ¿Cómo puedes curártela? Bueno, tienes que cortar la parte del tronco, de la parte de medio que lo va adentro, tienes que sacarlo, te va a soltar como un liquidito, como aceitito, y ese aceitito tú te lo tienes que juntar en la parte donde te quemó, donde te llegó las toxinas, para tranquilizarte la quemadura y para que no corra más, ¿sí? Este es lo que lo consideramos el árbol chechén y el chacá.
adentro, en la parte de medio. Es un hueco, ¿no? Es una tumba. Debe ser una tumba, ¿sí? Aquí en este edificio vivió una persona muy importante de la ciudad. ¿Quién era? Era el gobernante, ¿sí? Aquí en este edificio vivió el gobernante. Aquí adentro de la ciudad tenemos muy pocos edificios de piedra, como este que tenemos acá enfrente. En los edificios de piedra solo vivía gente importante, ¿sí? En las demás, exactamente, las demás vivían en plataformas habitacionales. Era una costumbre para los mayas enterrar a la gente importante adentro de sus edificios. Las primeras civilizaciones que llegan a vivir en esta ciudad fue en el año 800 después de Cristo. Eso quiere decir que esta ciudad fue la última que tuvieron los mayas, la última que abandonaron donde ellos vivieron. Y es de nuestra propia época, ¿sí? Las primeras civilizaciones en el año 800, después tiene que transcurrir 100 años para que empiecen las primeras construcciones como este templo que tenemos aquí, el templo del dios del viento, la casa del cenote, la casa del noroeste, la casa de Halat Gunin y sin duda el más importante que tenemos allá, que es el castillo, ¿sí? El templo ceremonial donde el rey se subía a hablar con toda la gente de esta parte de aquí, ¿sí? Después del año 900 empieza su mayor apogeo de la ciudad, desde el año 1200 hasta 1500 cuando llega su pleno abandono de la ciudad. Del año 1200 a 1500 la ciudad se encontraba en su mayor apogeo. Después del año 1500 la ciudad se abandona. ¿Por qué? Por la entrada de los europeos, ya que los europeos traían una gran enfermedad como la viruela, ¿sí? Y más que nada también por la llegada de los españoles. Los mayas de aquí alcanzan a ver a los españoles cuando ya venían en barcos. ¿Qué hacen ellos? Deciden alejarse. Ellos no dejan de existir. Los mayas lo único que hacen es abandonar el sitio y se van a resguardar más hacia la selva. Aquí adentro de la ciudad vivió alrededor de 700 personas, ¿sí? Gente importante allá y las demás en plataformas habitacionales. También ellos dividían las clases sociales. Gente importante vivía dentro de la ciudad y la gente normal vivía a las afueras, en comunidades mayas o en pueblitos mayas. La gente de afuera podía entrar, pero solo podía entrar a hacer comercio. Llegar al mar, ellos ven a la ciudad y ven el castillo, lo asimulan con un edificio que tienen en Sevilla, ¿sí? Intentan cruzar a la ciudad, pero se dan cuenta que tienen una gran barrera. Esa barrera no deja entrar a los barcos. Empiezan a ver y está extremadamente alto, empiezan a buscar una parte de la entrada y jamás la encuentran. No pueden cruzar. ¿Qué hacen? Deciden rodear el mar y se van por Cozumel. Los españoles llegan a Cozumel. Descienden en Cozumel, que es una isla que tenemos ahí enfrente de Playa del Carmen. Bueno, ellos llegan ahí y no encuentran nada. ¿Qué hacen? No, pues aquí no hay nada. Vámonos otra vez. Se suben a sus barcos, rodean esta parte y llegan otra vez en la parte de acá para poder cruzar. Quieren intentar cruzar otra vez, pero no pueden. Como ven que no pueden cruzar, rodean toda la parte de la playa y se van para el Golfo de México. Primera de llegada de los españoles por tierra, Veracruz. Desde ahí empieza la conquista española de Hernán Cortés. Pasan a Chichén Itzá, pasan a Cobá, ya la ciudad estaba abandonada. Cuando llegan acá, la ciudad estaba también completamente abandonada. Aquí los mayas en esta parte de la ciudad de Samá, aquí también ellos mezclaron su cultura, se mezclaron con los toltecas, son sangre maya, tolteca. De hecho, la construcción del castillo que tenemos allá tiene doble construcción. La primera fue maya y la segunda fue tolteca. Te vas a dar cuenta por la estructura. La primera plataforma del castillo todo es maya. Ya la segunda, que es un cuarto que tenemos en la parte de arriba, esa es influencia tolteca. ¿Sí? Ellos fueron los que implementaron
realizaron el sacrificio en esta parte de acá en la ciudad, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a dar cuenta? Porque en la parte de medio y frente, ahí tenemos una mesita, tienen una mesita que era de los toltecas, ellos eran los que implementaban el sacrificio, del inyectar el corazón los ponían en esta posición para sacarle el exactamente. Sacaban corazón, cortaban cabeza. 3 tipos de sacrificio, corazón, cabeza y del pene. Prefiero la primera. También en el pene. ¿Quedó claro? Y esa es la parte donde más fertilizas, más sangre tiras en esa parte de acá. Porque Claro. entre más sangre tire donde el sacrificio. Exactamente. Esta es la única parte alta que vas a ver en toda la Riviera Maya. La única parte alta que vas a poder ver piedras así como te estás viendo en esta parte de acá. Todas las demás totalmente planas, a ras de piso. Punto estratégico. Mejor Exactamente. imposible. El metal que nombrabas antes, o ¿Cuál? del volcán, la piedra volcánica, ¿cómo no? Obsidiana. Esa es Obsidiana. una piedra volcánica. Eso sale de la lava del volcán cuando el volcán hace erupción. Sí. Eso es lo que se forma en la piedra. Y Una lo- vez que se seca la lava. Exactamente. Pero ¿y lo usaban solo para quizá vajillas o también como armamento, ponele? Como armamento, con eso ellos hacían sus cuchillos, sus lanzas para sacarle filo, por eso son puntiagudos, son piedras filosas, exactamente. Claro. ¿Sí? Para eso utilizaban eso, la obsidiana ellos. Y ahorita nosotros lo usamos para quitar la energía, la mala energía. Ajá. Para los mayas los cenotes eran completamente sagrados, ¿eh? Ellos no se metían a nadar a los cenotes. ¿Por qué? Porque era sagrado. Pues, Para ellos significaba 2 cosas, la vida y la muerte. La vida, ¿por qué? Porque los cenotes era la única fuente de agua dulce que ellos tenían para tomar, por eso lo consideraban totalmente sagrado. Y la vida. Y la muerte, ¿por qué? Porque para ellos significaba Xibalba. Xibalba es un nombre maya que significa el inframundo. Puede ser que muchos cuerpos después de los sacrificios los arrojaban a los cenotes. Exactamente. Todos. No todos. Era, Los que valían la depende de pena. ofrenda, depende de la Claro. ofrenda de lo que ellos iban a pedir era lo que arrojaban, ¿no? Claro. También arrojaban en los cenotes ofrendas como vasijas, ceras, cadenas, entre otras cosas. Bueno, miren, este es un cenote que tenemos aquí. Por medio de este cenote ellos podían sustraer agua de aquí para alimentar a toda la ciudad de esta parte de aquí. Este cenote es un cenote completamente viejo, si lo ves está completamente sucio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que se forman los cenotes? Te voy a platicar en esta parte de acá, ¿sí? Hace millones de años toda esta parte que tenemos aquí era completamente mar. El mar se aleja, Mira. el mar se aleja y ¿qué es lo que queda a la superficie? El arrecife. Le calienta el sol, se quema con el sol, le cae lluvia. Después de muchos años, el arrecife se convierte en la piedra caliza que tenemos, que es esta piedra que tenemos aquí, es una piedra muy porosa. Esta piedra caliza es una piedra que tiene mucho calcio y minerales. Completamente los cenotes eran totalmente secos. Bueno, al momento de que ya se formó la piedra caliza, después de muchos años, en esta parte del norte de México que es Mérida, se estrella un meteorito, extingue a más de la mitad de los animales y ahí incluimos a los dinosaurios, ¿sí? Como hizo una gran explosión solo en esta parte, en esta zona de aquí, que es la Riviera Maya y Yucatán. El suelo se empieza a cuartear, se hacen los caminos subterráneos, las cavernas se empiezan a hacer, ¿sí? Después de la caverna aquí llueve mucho. Aquí cuando llueve el agua siempre se filtra. ¿Por qué se filtra? Porque esta piedra es como una gran esponja. Cuando llueve, cae aquí, la tierra lo filtra y de la tierra esto lo absorbe. Cuando lo absorbe esto, lo procesa, lo purifica y lo cristaliza para poder desecharlo en la parte de abajo para que el agua salga totalmente cristalina. ¿Por qué? Porque esta piedra mantiene mucho calcio, ¿sí? Minerales. Así es como el agua llega en esa parte de allá, en la parte profunda de los cenotes. La filtra y la mineraliza. Exactamente. Mira, aquí tenemos alrededor de más de 1500 cenotes al descubierto. Todavía faltan muchos por descubrir que están todavía entre la maleza. Todos los cenotes se conectan con uno solo. Se llama cenote dos ojos.
¿Han escuchado de él? Sí, Ese famoso. cenote Dos Ojos es uno de los más grandes en toda la ribera, en toda la península de Yucatán. Se dice que esa es la matriz. Se dice que hace más de mil años ese cenote era completamente una ciudad debajo de la tierra. Una ciudad maya debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de ellas se trasladaban de un lugar a otro. ¿Qué es lo que pasa con este cenote? Como este es un cenote completamente viejo, todos los cenotes tienen venas. Por medio de esas venas el agua circula. Cuando una vena se tapa, como en el caso de esto, el agua ya no circula. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? El agua se estanca, se hace completamente sucia. ¿Por qué? Porque el agua no circuló, y eso es lo que pasó con este cenote. Este que tenemos aquí es el palacio. Es la casa del Halat Winik. Halat Winik es un nombre maya que significa hombre verdadero, ya que estos edificios solo se le daba a la gente importante, a los hombres verdaderos. Aquí fue donde vivió el rey. Lo tenemos en la parte del medio. No lo podemos ver, no. En los edificios que tenemos aquí, los edificios importantes, ahí no vivía nadie. Esos eran sagrados. Eran templos. Lo único que podía subir al castillo era el rey, el gobernador. El edificio que estamos viendo de piedra tiene una plataforma. Una plataforma que tenemos aquí. ¿Por qué creen que ellos hacían sus edificios totalmente altos? ¿Para llegar al cielo? Algo así. ¿O esa? Mira, hacían sus edificios totalmente altos. ¿Por qué? Porque ellos querían estar más cerca de los dioses. Mira, en la parte de la pared allá vas a ver la parte de los dibujos. Son pinturas, se dice que es el templo de las pinturas aquí. Mira las esquinas, son mascarrones, son imágenes, representaciones de dioses. Ese es el dios Ixtaná, el dios de todos los mayas que tenemos aquí. Mira, en la parte de arriba ves la parte de las pinturas, la pintura roja en la parte de arriba también. Cuando llueve aquí, ese edificio se pone color rojo. Mira, esta es la casa de Chultún, ¿sí? Y una gente importante también. Chultún era un personaje muy importante, ¿sí? Ahí era donde tenían los depósitos de agua. Chultún significa depósito de agua. Mirá, ¿sí? tenía todo el poder con el agua. Exactamente. Mayas, ¿qué pasó con los mayas? ¿Qué es lo que hacían acá? ¿Qué se dedicaban? Puede decir que aquí hacían el comercio. La ciudad también funcionó como una gran aduana, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían los de aquí? Ellos se dedicaban a la agricultura, ellos se dedicaban a la siembra. Ellos sembraban maíz, frijol, producían algodón, miel, cazaban, pescaban, cazaban a los jaguares para quitarles la piel y poderla intercambiar con los de Centroamérica. Los de Centroamérica traían materiales como obsidiana, como jade, como cobre, como granito, entre otros tipos de materiales. Tengo una consulta, Sí, antes lo mencionaste, lo de las pieles de jaguar, usaban para vestirse. Pues. Como se podría decir que era eso solo lo que usaba también la gente importante, porque ya sabemos que el jaguar es una suma importancia aquí. Jaguar significa, es el balam, significa poder. El jaguar significa poder. En la ciudad, como te dije, se encuentra rodeado por dos murallas naturales. La primera que tenemos es el manglar. La segunda lo teníamos por mar. Nosotros tenemos el segundo arrecife más grande del mundo aquí en la Ribera Maya, aquí en México. Y el primero lo tenemos en Australia. Para atravesar ese arrecife no podían, solo existía una entrada. Esa entrada era una entrada totalmente estratégica, que solo los de aquí sabían cómo poder atravesar esa parte de la barrera, ¿sí? Por medio de el castillo. Por medio del castillo ellos dirigían a los navegantes para poder cruzar la barrera. Aquí de este lado, del lado izquierdo,
izquierdo tenemos los otros tres templos más importantes. Te dije que eran cuatro. El primero lo tenemos de allá, el del viento, y los otros tres los tenemos aquí, rodeado por una gran barda como la ciudad, protegida más que nada. Entonces, el primero lo tenemos aquí, el segundo lo tenemos allá, que es el castillo, y el tercero lo tenemos, que es el templo de la serie inicial. Aquí es el templo del dios descendente. A ese dios ellos lo deleitaban con el dios Venus, porque era el dios que los protegía desde el cielo. El castillo cumplía con doble función. Aquí pasaba el solsticio de verano, que es el equinoccio, el inicio de la primavera. Quiero que vean esta parte de aquí. Ven, acércate conmigo. Aquí, ¿ves hasta el fondo? ¿Ves que hay una ventanita pequeña que cruza del otro lado? Sí. ¿Qué pasa con eso? Mira, aquí pasaba el solsticio de verano. El inicio de la primavera, el punto referente para que ellos pudieran hacer la siembra, la cosecha. Bueno, ¿qué fechas? 2 veces al año el sol se puede alinear con esa ventana. ¿Qué fechas? 21 de marzo. 21 de marzo tú vas a poder ver el sol alinearse en esta parte de acá a las 6:30 de la mañana, cuando el sol nace. Por esa misma razón fue dado el nombre también de la ciudad como Samar. Todos los mayas se reunían en esta parte de acá ¿para qué? Para que ellos sean bendecidos y la tierra sea fertilizada, para que ellos empiecen a hacer la primera cosecha. Así era como medían el tiempo de la cosecha ellos, por medio de el sol. Tenía que pasar 6 meses para que la cosecha ya estuviera lista. El sol hace este recorrido. Va a recorrer marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Invierno. 21 de septiembre. El sol se vuelve a alinear con otra ventana que tenemos del otro lado. ¿Para qué? Era el punto referente para que ellos puedan levantar la cosecha. Con doble función. El segundo es funcionaba como faro de navegación. ¿Cómo? Este círculo es el castillo. Aquí, estas son las 2 ventanitas del equinoccio que te acabo de explicar. Aquí adentro del cuarto, con la pared viendo hacia el mar, cuenta con otras 2 ventanitas. Enfrente tenemos el mar, parte del mar. Y aquí, esta raya es el arrecife. Esta parte del arrecife solo contaba con una entrada. La entrada lo vamos a ubicar en esta parte de acá. Así, justo donde está el castillo. Exactamente, era una entrada muy pequeña, solo para entrar canoas. Aquí tenemos a los navegantes. Tenían que mandarle una señal los de allá. Ellos, los de aquí, se daban cuenta que ya estaban preparados los navegantes, ya estaban en la parte del arrecife. En esta parte de acá, un personaje se tenía que subir en la parte de arriba del edificio. Ese personaje tenía que llevar 2 antorchas. Esas 2 antorchas las tenía que prender y las antorchas las tenía que colocar una en cada lado de las ventanas, pero las ventanas de adentro de la habitación. Al momento de iluminar las 2 ventanas con las antorchas lo que hacían era iluminar el camino exacto para que ellos pudieran cruzar el arrecife. Y esta entrada es totalmente natural, no es hecha por ellos, es natural. La zona arqueológica también cuenta con una playa, pero ahora está prohibido el ingreso porque es utilizado por las tortugas para desovar. Van utilizando distintos puntos a lo largo de la Riviera Maya y van desobando en distintos lugares. Otro lugar también conocido es Acumal. Bueno, ya terminamos el recorrido. La verdad que las ruinas están muy buenas, así que bueno, vamos para la zona hotelera a ver uno de los lugares más instagrameados de Tulum. Hecha por el artista Daniel Popper, se llama Ven a la Luz y es una de las esculturas más instagrameadas y más fotografiadas de todo Tulum.
adentro además hay un hotel que se llama Ahau Tulum y también hay un restaurante vegano que se llama Raw Love, y es lo que vamos a hacer ahora. Hoy es nuestro último día en Tulum Y nos despedimos con una visita a los cenotes.